se puede separar a Dios de Jesús, ni al Padre del Hijo, porque es uno y el mismo. Aunque Dios se manifestó en carne, Él no dejó de ser el invisible. Él no dejó de ser el Todopoderoso. Aunque se hizo visible, Él siguió siendo el mismo Dios Todopoderoso. Por eso se llama Dios con nosotros, pero manifestado en carne. Por eso le dijo a Felipe, el que me ve, ve al que me envió. Por eso dice, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. Veían al Padre, no en el Espíritu, pero manifestado en carne. ¿Cuál es el propósito de Dios que tenía que cumplirse en Jesucristo cuando Él realizara el bautismo en el río Jordán? ¿Cuál era ese propósito? Lo encontramos en dos partes. La una es Efesios 1, del 9 al 11. Y la otra es 1 Timoteo 3, 16, como ya lo leímos. Pero Efesios 1, del 9 al 11, nos dice lo siguiente. Revelándonos, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, revelándonos el misterio de su voluntad. La palabra misterio no tiene misterio. La palabra misterio significa propósito de Dios. Significa determinación de Dios. Significa realización de Dios con Él mismo. Cuando dice ahí Pablo, revelándonos el misterio de su voluntad que se propuso consigo mismo, según su beneplácito, lo que Él está diciendo es revelándonos el propósito que Dios mismo se propuso con Él mismo. Ahí está basado todo eso que leímos del misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. Ahí está basado. Que Dios fue manifestado en carne en Belén, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto en los ángeles. Todo eso está en el propósito de Dios. Eso es lo que la Biblia llama la determinación eterna. Eso es lo que muchos llaman, o los trinitarios dieron a conocer el plan de Dios. Ellos solamente dicen el plan de Dios, pero de ahí en adelante no explican nada más. Pero el propósito de Dios, si nosotros lo vamos a explicar ahora, tendríamos que irnos para la eternidad. Allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, el Señor realizó algo con Él mismo. El propósito según su beneplácito. ¿Cuál fue ese propósito o esa determinación? La respuesta es, Él se propuso dar a conocer su propia imagen, la imagen del Dios invisible, que la Biblia le llama el Verbo, que la Biblia le llama el primogénito, que la Biblia le llama la imagen del Dios invisible. Porque en la eternidad solamente Dios existía como el Espíritu. Pero cuando Dios creara los ángeles y creara el mundo y creara los cielos y la tierra, Él iba a necesitar manifestarse al hombre. Amén. Él iba a necesitar hacerse visible. Y por eso es que desde Génesis hasta Belén, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando Dios creó los ángeles y creó los cielos y la tierra, el universo, el mundo, y creó al hombre, la mujer, entonces Dios comenzó a hablar con ellos en diferentes maneras. Se manifestó por medio de sueños, se manifestó por medio de visiones, se manifestó por medio de hombres ungidos de Dios, se manifestó por medio de zarzas ardiendo, se manifestó por medio de nubes de gloria. Y todo eso estaba señalando el camino hacia adelante, cuando en el paso del tiempo Dios mismo se iba a manifestar en carne permanentemente, tomando forma humana. Por eso, Filipenses capítulo 2 dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note, está hablando del sentimiento de humildad que había en Cristo Jesús. Ese sentimiento de no creerse mayor que todos, sino sintiéndose inferior los unos a los otros, como Pablo recomienda a la iglesia de Filipos. Les dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo se humilló a sí mismo. Y dice ahí, el cual Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. La pregunta es, ¿cuál fue esa forma de Dios? De Cristo Jesús. Esa forma de Dios, de Cristo Jesús, fue a partir de Belén, Dios manifestado en carne.
Por eso no se puede separar a Dios de Jesús, ni al Padre del Hijo, porque es uno y el mismo. Aunque Dios se manifestó en carne, Él no dejó de ser el invisible. Él no dejó de ser el Todopoderoso. Aunque se hizo visible, Él siguió siendo el mismo Dios Todopoderoso. Por eso se llama Dios con nosotros, pero manifestado en carne. Por eso le dijo a Felipe, el que me ve, ve al que me envió. Por eso dice, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. Veían al Padre, no en el Espíritu, pero manifestado en carne. Entonces, el propósito que Dios tuvo en la eternidad fue que un día se daría a conocer, se revelaría como Él era, pero en una forma como usted y como yo, para poder cumplir el propósito de su voluntad en cuanto a la redención y en cuanto a la reconciliación con Él mismo. Y por eso empezó en Belén. Ahí en el río Jordán fue el cumplimiento de que Dios lo justificaría en el Espíritu. Porque cuando Dios en la eternidad realizó el propósito de su voluntad en cuanto a su imagen, recuerde, la imagen del Señor, la imagen de Dios era en la mente del Señor. Cuando hablamos del Hijo en la eternidad, es en la mente del Señor, no era un Hijo eterno al lado. Cuando hablamos del Verbo, era en la mente del Señor. Dios miró todo como si existiese, porque no hay en Él ni pasado ni futuro, sino un eterno presente. Amén. De manera que allá en la eternidad, el Señor estableció no solamente de que Él un día se manifestaría en carne y daría a conocer su imagen, sino que Él hizo una diferencia. Allá en la eternidad estableció una diferencia entre Él como el Espíritu y su imagen manifestada en carne. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 7:14. 2 de Samuel 7:14, esas escrituras que dice ahí pertenecen al Mesías. Yo le seré a Él por padre y Él me será a mí por hijo. ¿Me están escuchando, verdad? En la eternidad, Amén. Cuando no habían ángeles, cuando no estaba el universo, cuando no existía cielos y tierra, ni hombre, ni nada, existía un solo Dios. Él realizó con Él el propósito de su voluntad, de un solo Dios, de demostrar su imagen, la imagen del Dios invisible. Pero Él estableció un orden. ¿Cuál fue ese orden? Una distinción, una diferencia. Yo como el Espíritu le seré como Padre. Yo como Espíritu le seré como Padre, a mi imagen. Y mi imagen será para mí como hijo. Para Él cumplir eso, tuvo que manifestarse en carne en Belén. Y a partir de Belén es que comienza la actividad del Padre y del Hijo realizada por un solo Dios. Amén. Amén. Ahora, en el Salmo 89 también dice algo. Salmo 89, 26 y 27. Dice, Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Cuando Dios se manifestara en carne y comenzara esa condición como hijo le llamaría, mi Padre eres tú. Y también Dios como el Espíritu le llamaría, tú eres mi Hijo amado. Y eso fue lo que sucedió en el bautismo del Señor Jesús en el Jordán. El Espíritu estaba dando testimonio, estaba justificando a su Hijo, pero el Hijo era el mismo Dios manifestado en carne. Nosotros no creemos que el Señor Jesucristo hubiera sido un ventrílocuo, porque los que practican el ventriculismo son los que tienen la habilidad de hablar sin abrir la boca y sin mover los labios. Por eso usted ve esos, ¿cómo se llaman esos puppets? Muñecos títeres. Esos títeres en la televisión que están ahí hablando y el que está moviendo la boca es el títere, pero en realidad el que está hablando es el que sostiene al títere. Yo hablé con alguien que me dijo, no, hermano Alfonso, es que Jesucristo fue el que habló, Él mismo habló ahí en el Jordán. ¿Cómo así? Dios, sí, fue que la voz le salió a Él del estómago y habló como Dios. Yo le dije, no, esa es una explicación muy barata y muy fuera de la Biblia. Jesucristo no fue ventrílocuo. Jesucristo en ese momento era Dios manifestado en carne. Y en esa revelación, Jesucristo estaba en la condición como hijo. Y como hijo, tenía que estar sujeto a Dios como el Espíritu. Y por eso escuchó una voz del Espíritu que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual he hallado contentamiento a Él oír. Desde ahí en adelante, comenzó su ministerio público. Bueno, muchas gracias. Amén. Y que el Señor Jesús les bendiga. Amén.